Vámonos a Washington con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos hable sin censura de este despliegue de soldados en servicio activo a la frontera de México, algo que confirmó ayer mismo el secretario Mattis, algo que pues no veíamos probable la semana pasada. Jesús, tú nos decías que podrían ser más miembros de la Guardia Nacional y ahora se confirma que serían soldados en activo. Te saludo con mucho gusto, Jesús. Buenos días, Vicente. Pues se recibe este informe, estas declaraciones. ¿Qué es lo que sabes de esta situación? Bueno, lo que ya se estableció y que se va a anunciar son soldados, pero no van en papel militar, van como asistencia técnica, tal y como lo está haciendo la Guardia Nacional de la patrulla fronteriza. Está claro que no van a utilizar ni armas, ni a interactuar con las personas, con los migrantes que lleguen por la frontera norte de México. Es un papel absolutamente limitante, como el que tiene la Guardia Nacional, con la diferencia que en este caso, pues los soldados están bajo las órdenes directas del Pentágono, a diferencia de los elementos de la Guardia Nacional que siguen obedeciendo a los gobernadores de los estados donde salieron, pero el papel es igual: apoyar en materia de infraestructura, con asistencia de conocimiento de aeronáutica y computarizada, e incluso pues van elementos del Pentágono que forman parte de estrategias de asistencia médica, digamos en una especie de papel preponderante, como cuando ocurre una tragedia nacional por cuestiones meteorológicas, como el caso de un terremoto o un huracán. Tú conoces la frontera, Jesús, tú conoces lo que hay y lo que no hay. ¿Entiendes qué significa esto de vamos a hacerle frente a la caravana migrante y todo lo que nos estás explicando? ¿A qué se refieren con esto de recibir a la caravana migrante? Y entonces, si no van a encargarse de contener gente, ¿de qué estamos hablando con estos planes? ¿Te queda claro? Lo que te estoy sí, claro. Van a ayudar lo que está haciendo la Guardia Nacional a mover barreras que prohíben el ingreso, cuando en el caso de que son móviles, a establecer la creación de puentes, por ejemplo, para el movimiento del despliegue de la patrulla fronteriza, no de elementos militares. Debemos poner muy en claro, porque no se trata de decir militarizar como quiere decir, posiblemente sea una fuerza de disuasión más que otra cosa, que existe una limitante constitucional. Era lo que hablábamos la semana pasada, Vicente. En temas de seguridad nacional bajo una amenaza terrorista, el ejército puede actuar de otra manera, no por un tema de migrantes en la frontera, que además lo platicaba la semana pasada. Si Estados Unidos quiere cerrar su frontera, no necesita ni siquiera el ejército. Recuerda, y es aquí donde la gente tiene que estar consciente, que los migrantes vienen buscando asilo. Las leyes internacionales en materia humanitaria, a las cuales está sujeta o ha suscrito el gobierno de Estados Unidos, es que las solicitudes se entregan por las vías normales fronterizas, en este caso los puentes. Lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, y no el ejército, es que no les permiten siquiera llegar al territorio estadounidense en los puentes a las personas centroamericanas que buscan asilo. Ese es cerrarle de manera formal una ley o un derecho internacional. Ahora, el que intenten cruzar de manera ilegal por la frontera ya los ubica en otra categoría de migrantes, como inmigrantes indocumentados, y ahí le corresponde, y lo que sabemos se hace todos los días, a la patrulla fronteriza detenerlos. La situación geográfica de los más de 3,000 kilómetros que dividen a Estados Unidos de México, y eso está reconocido y la gente se olvida, ahora es muy peligrosa. En primer lugar, por las cuestiones desérticas, por las aguas que a veces van muy fuerte en algunas zonas del río Bravo, y también por el papel criminal de los cárteles u otras organizaciones dedicadas al tráfico de personas del lado mexicano. Eso es lo que hace más complicado para que la gente pueda cruzar de manera indocumentada.
Si lo haces de esa forma, aún las leyes internacionales le permite a las personas que lo logran entregar sus peticiones de asilo a las autoridades federales. Lo que quiere Estados Unidos es evitar todo eso, precisamente. Jesús, no se corre riesgo, y no, lo que pretendemos es informar, nunca alarmar, pero no se corre riesgo con el mismo discurso de Donald Trump de generar algún enfrentamiento en la frontera, porque Donald Trump le sigue apostando a que viene gente del Medio Oriente, a pesar de que lo han desmentido los propios medios de comunicación, los propios periodistas que cubren la caravana. Habla de criminales, habla de Mara Salvatrucha, habla de violentos. De alguna manera no existe el riesgo de que se criminalice incluso antes de llegar y esto genere algún enfrentamiento en la frontera entre estos agentes, estos soldados o estos miembros de la Guardia Nacional. No, los soldados ni siquiera van a estar físicamente en los puentes, Vicente. ¿Me explico? Sí, te escucho, Jesús. Bueno, pero los soldados no van a estar físicamente. Bueno, suponiendo que no sean soldados, que sean miembros de la Guardia Nacional, en otro. Tampoco miembros de la Guardia Nacional están en los puentes. ¿En dónde están entonces, Jesús? Inmigración. En puntos estratégicos dentro del territorio estadounidense, perdón. Claro. Haciendo las labores técnicas, no están en los puentes. Eso le corresponde a CBP, a los agentes de CBP. Por eso hay que explicarle bien a la gente. ¿Es una fuerza de disuasión? No. Los que se encargan de vigilar la entrada legal de la frontera terrestre entre Estados Unidos y México, o entre Estados Unidos y Canadá, son agentes de CBP, de aduanas. Los que se encargan de vigilar el resto de la frontera, donde no hay entrada legal o formal, son los agentes de la patrulla fronteriza, los que vigilan el río, los que vigilan la zona desértica. Esa es la distribución oficial de los agentes de inmigración de los Estados Unidos y siempre ha sido así. Ahora, conociendo la frontera, dime de qué manera en esos puentes que hay, por los que se camina o por los que entran automóviles, puede haber un enfrentamiento. No olvides otra cosa: no le pueden cerrar la circulación peatonal a los mexicanos que entran y salen todos los días por la frontera. Es exagerar un poco el crear que se puede establecer un enfrentamiento. Bueno, hasta hace unos días nos parecía increíble pensar que iba a haber un acceso masivo como el que hubo por la frontera entre Guatemala y México. ¿No sería sorpresa si los migrantes deciden? ¿Qué? No hay que comparar la infraestructura de la frontera sur de México con la frontera sur de los Estados Unidos. No hay ni siquiera la menor comparación. Ni siquiera la menor comparación. Me resulta extraño que digas esto, Jesús, porque en su momento la caravana del año pasado se dejó ir masivamente hacia el cruce fronterizo con no miles, pero cientos de personas ante la negativa de las autoridades estadounidenses. Yo simplemente digo que es lo que se sabe para contener precisamente cualquier situación de ese tipo. A ver, ¿y entraron? Es la pregunta que te digo. Sí entraron. Por eso tenemos a los niños enjaulados y tenemos a las familias separadas. No, Vicente, no. Hay que informar tal y como es. Y nada tiene que ver con lo que estés diciendo. No, ese Jesús. Es otro asunto. A ver. Te acabo de explicar antes de todo esto. ¿Entraron o no entraron los de la caravana, Jesús? Las leyes internacionales. ¿Entraron o no entraron los de la caravana el año pasado, Jesús? A ver, Vicente, y no me grites. Si vas a informar, no me grites. No, si no estás de acuerdo, el que me está gritando eres tú, Jesús. Y no te lo voy a permitir, que no se te olvide que el conductor del programa soy yo. Ay, Dios mío. Está bien, mi querido Vicente. ¿Entraron o no entraron? No me grites, Jesús, no me grites, Jesús. Te voy
voy a volver a decir. Está bien, sí, Vicente, para que estés de acuerdo, puede haber un enfrentamiento. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son las reglas de las leyes federales de Estados Unidos para los agentes que utilicen las armas letales? No lo sé, dime tú. No, cara, de veras, Vicente, si no se trata de una competencia, no, te estoy diciendo, dime tú. No lo sé, Jesús, dime tú. Se trata de informar a la gente. Te he escuchado muchas veces hablar cuando los agentes de la patrulla fronteriza agreden a ciudadanos del lado mexicano, y que es el argumento que está hasta en las cortes federales en Estados Unidos. Y yo le quiero decir a tu auditorio, yo no estoy defendiendo al gobierno de Estados Unidos. Mi labor como periodista es informar de manera objetiva. Me hiciste una pregunta, yo nada más te dije, respóndela tú sabes. No tomar partido en situaciones en las cuales el trabajo del periodismo se pierde totalmente por asumir posiciones. Entonces, yo lo único que hago es exponerte las cosas tal y como están, como marcan. Por eso te decía, el tema del papel de los soldados, porque existe un acta constitucional en Estados Unidos, que es a lo que está asumiéndose el general Jim Mattis, el secretario de Defensa, y es un memorando que se envió cuando se desplegó a los elementos de la Guardia Nacional. Tú dices que conoces la frontera México-Estados Unidos, por eso te pregunto, ¿tú crees que 5,000 personas podrían entrar de manera masiva a los Estados Unidos si así lo quisieran? Me lo estás preguntando y te respondo, sí. Ok, bueno, pues ahí tienes tú ya tu posición, ya no tengo más que agregar. No, es que no es mi posición, es lo que yo conozco de la frontera. Es que no, como dices tú, no es una competencia. Me preguntas a mí, yo te respondo. Pero a mí no me has respondido cuál es el protocolo para el uso de arma letal que me preguntaste a mí. Yo no la conozco, tú sí lo sabes. Pues digo, si hablas tanto y dices tanto y has hablado de otros temas con la agreden, yo suponía que lo sabías. En todo caso, pues es muy lamentable que no lo sepas cuando ha reportado que le disparan a un mexicano, a otra persona en la frontera sur. Las leyes para utilizar el arma letal de un agente de inmigración. Por eso es que Mattis le está dando la orden, y ya dio la orden, de que no tengan que interactuar los elementos militares con las personas. Es como cualquier agente federal o policía, cuando se supone que su vida está en peligro. Y si ven a un grupo de personas cruzar, ya lo ha planteado Donald Trump, que son criminales, ¿no pueden utilizar esa consigna para un enfrentamiento? Te repito el argumento legal, que esos son criterios que se dispersan o se hablan en las cortes. Sí, y entonces, Jesús, nada más para aclararle a nuestra gente, ¿de dónde salen los enjaulados y las familias separadas del último año? ¿De la caravana o no de la caravana? De las capturas, no. De las capturas que han hecho de inmigrantes menores de edad que han llegado y que los rebasó en el sentido de tener una estrategia ordenada bajo la tolerancia cero. Eso puede ser totalmente establecido y se ha manifestado en las denuncias que se han hecho, se ha manifestado en las estrategias humanitarias. ¿Cómo me gustaría, de verdad, Vicente, que tú lograses conseguir a alguien de las personas que están dedicadas legalmente y en Estados Unidos, los abogados migratorios que están disputando allá en la frontera estos asuntos, para que te expliquen o explique a tu auditorio los argumentos legales de las leyes internacionales que nada tiene que ver con las de Estados Unidos, que esa es la defensa que están haciendo en el caso de los menores en las demandas judiciales. Por ello, y tiene mucho que ver, la gente a veces se confunde porque las cortes son muy complicadas en Estados Unidos, las cortes estatales y sobre todo las cortes federales.
y tiene mucho que ver con el tema de las peticiones de asilo de países a los cuales Estados Unidos considera y considerada como riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, como Cuba, por ejemplo. Por ello es que a los cubanos se les sigue dando asilo político en Estados Unidos una vez que logran entrar al territorio de la Unión Americana, por el método que sea. Eso no quiere decir que los mantienen con los brazos abiertos, por eso interceptan la Guardia Costera y de Inmigración a las balsas o embarcaciones que salen de la isla caribeña hacia los Estados Unidos y en la frontera sur también. Pero una vez que llegan al territorio estadounidense, sea como sea, tienen derecho a recibir el asilo. Ese es el mismo argumento que utilizan los abogados migratorios que están en la frontera con el caso de los niños, con el caso de los mayores, porque las leyes internacionales lo respaldan en materia humanitaria. Son compromisos suscritos por Estados Unidos incluso antes de que Donald Trump naciera. Por ello es muy importante que la gente esté consciente de los derechos legales que se tienen. Lo que pretende hacer Donald Trump precisamente es eso, evitar que lleguen para tener que disputar en las cortes este tipo de argumentos. Fíjate bien lo que dice Trump en ocasiones, que es gastar el dinero del erario estadounidense en cortes, y aunque no aclara todo lo que te estoy diciendo, a eso se refiere. Y es muy importante dejarlo en claro. No hay un contexto en el cual Estados Unidos esté argumentando las razones del por qué la gente que sale de países como los centroamericanos busca refugio en Estados Unidos. Y tiene mucho que ver con el tema económico, tiene mucho que ver con el tema de la violencia generada por el trasiego de drogas, el consumo de enervantes en Estados Unidos, que aunque los países centroamericanos no representan nada en la producción de enervantes, juegan un papel primordial en el trasiego de narcóticos de Sudamérica hacia el norte, hacia los Estados Unidos. Y por eso creo y es necesario establecer el contexto de las cosas, no nada más dar puntos de vista sesgados respecto a lo que dicen las cosas. La gente debe estar informada de los derechos que se tienen, y creo que se puede establecer un marco legal para que la gente entienda. No es que el ejército estadounidense los vaya a estar esperando con las armas apuntando hacia la frontera de México. Yo ese tipo de situaciones las he vivido solamente en la frontera mexicana, en el sexenio de Felipe Calderón. Yo recuerdo un día cruzando de Nuevo Laredo a Laredo, lo primero que te encontrabas en los puentes eran las tanquetas con los elementos del ejército mexicano vigilándote y apuntándote. Eso sí es militarizar la frontera y no lo que va a hacer Estados Unidos en materia factual. Te repito, en los puentes son los agentes de CBP y en el resto de la frontera los agentes de la patrulla fronteriza, los que son encargados de interactuar con los migrantes, sean de donde sean. Muy bien, sería bueno también revisar los reportes de ProPublica y la colega Melissa Sánchez, que han estado al pendiente de este caso de los niños separados de sus padres, muchos de los cuales, insisto, por conocimiento de causa y porque estoy documentado, sí son niños de esas caravanas que han llegado buscando asilo en Estados Unidos. Precisamente son los niños, muchos de ellos enjaulados y separados, enviados a foster homes o a estos albergues o como se les conozca como cárceles de niños. Jesús, se viven momentos grises en Estados Unidos por la masacre en la sinagoga de Pittsburgh, por la serie de bombas enviadas a adversarios políticos de Donald Trump. ¿Cómo entender este momento gris, pues, en el Estados Unidos de Donald Trump? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes tú? Es una sociedad dividida, así lo percibo. Y no es que quiera ser corto o que no te quiera responder, es una sociedad dividida. Es una sociedad en la cual los actos de violencia se está volviendo un factor común por todo tipo de razones.
El tema racial siempre ha estado en la mente de los Estados Unidos, siempre. La diferencia es que ahora hay un presidente que pues en ocasiones ni se fija lo que dice y genera precisamente esas acciones de odio. En el caso de la masacre en la sinagoga de Pittsburgh, pues estamos viendo que la persona, el criminal que lo llevó a cabo, ni siquiera apoya a Donald Trump, pero sí comulga con las ideas en contra de la población judía. Y en el caso del presunto responsable del envío de explosivos por paquetería, pues es todo lo contrario de este hombre, comulga con Donald Trump. Y bueno, los medios electrónicos también tienen mucho que ver en todo esto, y creo que es un debate pendiente en los Estados Unidos. Cada vez que ocurre una desgracia como esta, empiezan las recriminaciones, empieza el arrepentimiento, pero creo que de fondo no abordan los temas esenciales. Y para cerrar, Jesús, cada vez es más fuerte la noticia de que hay grupos de estos, de los Minutemen, de los vigilantes de la frontera, que estarían dispuestos a ir precisamente provocados por este discurso de Donald Trump de los criminales que vienen hacia la frontera. ¿Qué prevés en esto? ¿Qué ves en esta situación? Cada vez son más los grupos que estarían dispuestos, como hace muchos años, me tocó reportarlo directamente desde la frontera, estos grupos que armados llegan a proteger la soberanía de su país. ¿Sabes algo de esto? No, Vicente, en este caso no sé si más grupos estén preparando para esto. Lo único que sé es que eso siempre ha existido, algunos bajo el argumento de que están defendiendo su propiedad, no solo la soberanía, porque en el caso de la frontera de Arizona y en Texas son propiedades privadas las que colindan con el territorio mexicano, y ese es el argumento que ellos tienen, y que también, se crea o no se crea, tiene cabida en una demanda en los Estados Unidos, en las cortes. La noticia más importante en política para esta semana, ¿cuál será allá en Washington, Jesús? No hay otra, las elecciones del próximo martes 6 de noviembre. Trump va a estar haciendo campaña en estos días a favor del Partido Republicano. Todo enfoca, incluso esta división racial, al tema de los comicios del martes 6 de noviembre, que son demasiado importantes. Tu programa está hecho en Estados Unidos. Creo que la gente debería estar muy consciente, la que vota en este país, si es que no están de acuerdo con ese tipo de estrategias, como las que está instrumentando Trump en materia migratoria, debería salir a votar. Debería votar lo que su conciencia les dice, porque es muy importante. Y luego lo he repetido, y no porque yo tenga la razón, pero el verdadero poder político en Washington y en Estados Unidos no está en la Casa Blanca, está en el Capitolio. Muy bien, Jesús, gracias por el reporte, quedemos al pendiente. Hasta luego. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura de este y otros temas importantes, aunque generen lo que generan. Muchas veces se desatan las pasiones y bueno, pues seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin